En el capítulo de hoy voy a contarte de por qué España, a través de la historia, ha sido siempre un país monárquico. Es verdad que ha habido monarquías feudales, luego absolutistas y finalmente parlamentarias. España se rige por un sistema monárquico casi desde sus comienzos. En tiempos de los visigodos es cuando la monarquía se enraiza en Iberia y posteriormente en Hispania. Aquella península ibérica estaba dividida en diferentes reinos. Hablamos de la larga y oscura etapa medieval. En 1469 los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón contraen matrimonio. Fue una unión totalmente política. Aquel matrimonio dio lugar a dos reinos en uno. Juana, hija de Isabel y Fernando, no llegó a reinar por su incapacidad y fue su hijo Carlos I de España y V de Alemania quien se convertiría en monarca. Este soberano fue el primero que internacionalizó a España. Él mismo decía que en sus dominios nunca se ponía el sol. Porque aquellos dominios no solamente se circunscribían a España, sino que tenía una parte de Italia y de Flandes, en los Países Bajos. Carlos I fue uno de los reyes más importantes que ha dejado la historia española. Carlos I fue V de Alemania, unificó una buena parte de Europa, fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, dominó completamente el Mediterráneo, cosa que terminó coronando ese dominio Felipe II, y yo creo que fue un hombre desde el punto de vista del sentido europeo, de lo que significaba Europa, un hombre absolutamente ejemplar. A lo largo de los siglos, España, con sus claros y con sus oscuros, ha vivido con un sistema monárquico. Primero fueron las monarquías feudales, después las monarquías absolutistas. Finalmente España ha vivido con una monarquía parlamentaria, donde la soberanía reside en el pueblo, a través del Congreso. Bueno, pues la figura del rey en la Constitución es muy importante por varias razones. En primer lugar, porque fue una figura crucial en la transición política española, precisamente para que el régimen del 78 exista. En segundo lugar, porque, como decía uno de los padres de la Constitución, la monarquía es algo así como la piedra angular de la historia de España. Y en tercer lugar, porque hoy ejerce una función utilísima desde la perspectiva del poder arbitral y moderador que la Constitución le atribuye. En la historia española ha habido dos experiencias republicanas. La primera fue en 1873 y terminó un año y medio más tarde. Fue uno de los momentos más inestables en la reciente historia de España. En menos de 2 años hubo 4 presidentes de la República con el consiguiente desequilibrio político y social. Tuvo que ser el general Martínez Campos quien dio lugar a la restauración de la monarquía. La primera república es casi inexistente, entonces no había nada más que la República Francesa y la Suiza en Europa. Duró solo unos meses y tuvo 4 presidentes, y sería muy injusto criticar un régimen que de hecho casi no existió. La segunda fue aún peor. Hubo una república del año 31 al año 36. En esos 5 años España se polarizó de tal manera que terminó en una cruenta guerra civil que dejó una cicatriz de 1 millón de españoles muertos. En la Segunda República, en cambio, ocupó el poder electoralmente, aunque esas elecciones las ganaron las candidaturas monárquicas, las elecciones del año 31, pero la candidatura socialista republicana venció en todas o en casi todas las capitales de provincias. Era evidente que el rey Alfonso XIII había perdido el apoyo de su pueblo y por eso se fue de España. No abdicó, pero se fue de España. Si la república hubiera sido como ha sido la monarquía de don Juan Carlos, la república de todos seguiría hoy en España. El problema que tuvo la república es que entonces había la gran fascinación del mundo soviético, del mundo comunista. La casi totalidad de la intelectualidad se miraba en Moscú y creía en lo que significaba el régimen que había implantado ya Lenin primero y Stalin después en Moscú, y la república fue una república excluyente. No republicanos tan claros como era la CEDA con Gil Robles, que era el mundo liberal, conservador, el mundo democristiano, no le dejaban ser republicano, lo rechazaban como republicanos. ¿Por qué? Porque la república caminaba paso a paso
hacia la imposición de la dictadura del proletariado. Y entonces reaccionó la clase media, provocó la guerra civil e impuso su dictadura, que es la dictadura de la clase media, es el fascismo. Eso es lo que ocurrió. Y el fascismo en España duró el año 1939, 40, 41 y 42, porque a Franco no le cabía en la cabeza un Estado fascista, solo le cabía a Serrano Suñer. Y Franco lo que terminó imponiendo fue una dictadura militar pura y dura, nada más que eso. España lo convirtió en un cuartel en el que él hacía exactamente lo que le daba la gana y tenía mando absoluto. Para mí es muy importante tu opinión. Déjame los comentarios que quieras y sobre todo dime qué más te interesa de la actualidad internacional. Don Juan Carlos fue coronado rey el 22 de noviembre de 1975. La dictadura se moría y un joven monarca enterró definitivamente aquella autarquía. Desde aquel entonces hasta ahora, España ha pasado de ser tortuga a ser liebre. De ser un país provinciano a un país que mira hacia el futuro. Eso en parte fue gracias a la pericia de don Juan Carlos y de muchos más como Adolfo Suárez o Felipe González, que le ayudaron a transmitir la monarquía a todas las sensibilidades de España. Y claro, el caso de don Juan Carlos es abrumadoramente favorable, los servicios que ha hecho a la nación y los aciertos que ha tenido al lado de los pequeños errores que ha podido cometer. A mí me parece que don Juan Carlos, y así lo dicen los principales historiadores hoy europeos, consideran que la monarquía de don Juan Carlos, el reinado de don Juan Carlos ha sido uno de los 4 grandes de la historia de España, junto al de Carlos I, el de Felipe II y el de Carlos III. Tras tantos siglos de monarquía, en la actualidad hay una desafección de gran parte de la ciudadanía. Muchos de ellos jóvenes que no le encuentran sentido a una institución que muchos consideran anacrónica. ¿Tendrá la corona continuidad en España? El tiempo lo dirá, y la actuación de la propia corona y de las instituciones políticas que tendrán la última palabra. Recuerda que también puedes escuchar mi programa en Inbox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast en Alberto Peláez TV.